Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a tocar el tema de análisis dimensional. Es un tema de física preuniversitaria para todos aquellos que están postulando a la universidad y están buscando una vacante. Así que pasemos a una explicación breve de lo que será este tema. Bien, el análisis dimensional, la definición es que es una parte auxiliar de la física que estudia las relaciones entre las dimensiones de las magnitudes fundamentales y derivadas, esencialmente en el sistema internacional, que es lo que comúnmente o mayormente se usa. ¿Qué es una dimensión? Es la característica o cualidad que posee una magnitud física. Así la altura, por ejemplo, ¿no? Tiene una dimensión de longitud, a la vez que su edad tiene una dimensión de tiempo, ¿verdad? Los años y todo eso. Las dimensiones de las magnitudes fundamentales. La dimensión de una magnitud física fundamental se representa así, como pueden ver, entre corchetes, y lo que está dentro en este caso no es la F, puede ser cualquier letra. Así, en el sistema internacional, las dimensiones de las magnitudes fundamentales son. Aquí tienen que tener en cuenta que estas son las magnitudes fundamentales, cosa que sí o sí tienen que saberlas de memoria. Por ejemplo, la longitud, el tiempo, la masa, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Por ejemplo, la longitud, vemos que su dimensión es L, del tiempo es la T, de la masa es la M, de la intensidad de corriente eléctrica es la I, de la temperatura es θ mayormente, ¿no? Como una O, la intensidad luminosa es J y la cantidad de sustancia del mol es N. Todos siempre se representan con letras mayúsculas, así que tienen que tener en cuenta eso. Pasamos a seguir explicando. ¿Qué es una ecuación dimensional? Es una ecuación matemática que expresa la relación que existe entre una magnitud derivada y las que asumen como magnitudes fundamentales. Claro, ¿no? En general, la dimensión de una magnitud física derivada, f en este caso, se representa de la siguiente manera. Como pueden ver, entre corchetes, la f dentro y cerramos corchetes. La L elevado a un exponente cualquiera, la M elevado también a un exponente cualquiera porque no sabemos el valor, la T, la I, la θ, J y N. Esos son como vemos aquí, las dimensiones de las magnitudes fundamentales. Así se debe expresar una ecuación dimensional, siendo A y B, C, D, E y F y G incluso números enteros, fraccionarios o positivos, puede ser cualquier número, real sobre todo. Propiedades del álgebra dimensional. En este caso, estas propiedades son muy importantes que las sepan de memoria, porque como ven en el examen, estas cosas les puede demorar tiempo si no se las saben de memoria o si no saben cómo se cumplen, cómo funciona. Por ejemplo, la primera propiedad dice que la dimensión de un número real es siempre 1. Esta propiedad es muy importante y les va a ayudar a resolver muchos problemas de este tema. Cualquier número, su dimensión va a ser 1. De cualquier número, ya sea un ángulo, el número pi, de una función, etc. Propiedad 2. Si tenemos entre corchetes A y B, también va a ser igual como si estuvieran fuera, A y B también, entre corchetes. Las propiedades de la división también, como pueden ver en la propiedad 3, también se debe de cumplir, es lo mismo. La propiedad 4 de un A elevado a la R. Esta R puede salir del corchete y dejar solo A, siendo R un número real. C siendo una constante, en la propiedad 5 podemos ver que se anula o se pone la unidad porque es una constante numérica. Y según la propiedad 1, de cualquier número su
su dimensión es 1. La propiedad 6, que a más menos b elevado a la r es igual a solamente a elevado a la r más menos b elevado a la r. Esta propiedad es muy importante y tienen que tenerlo en cuenta siempre, incluso saberlo ya de memoria. Siendo r un número real, a y b son magnitudes de la misma dimensión, claro que sí. 7. La suma de dos o más magnitudes de la misma dimensión da la misma dimensión. Claro, ¿no? Esto es un ejemplo claro, nos dice ahí que estas magnitudes, por ejemplo, ¿no? que tienen la misma dimensión, ya sea longitud más longitud, nos tiene que dar una longitud. Por ejemplo, si sumamos 10 metros más 10 metros, nos da 20 metros. Las unidades, ¿cuáles son? Metros, ¿no? Eso nos quiere decir. Si restamos también, por ejemplo, 10 metros menos 10 metros, nos sale 0 metros. ¿Cuál es unidad? Metros. Todos tienen que tener la misma unidad, la misma dimensión. A ver, seguimos. ¿Qué más nos dice? El principio de homogeneidad dimensional. Yo también lo llamo el principio del sentido común porque es lógico que ustedes se den cuenta que para sumar dos dimensiones o dos ecuaciones tienen que tener las mismas dimensiones, ¿no? Si no, no se puede sumar. No puedes sumar 8 segundos más 10 kilómetros. Tienen que tener las mismas unidades, las mismas dimensiones. De acuerdo con este principio físico, solo pueden sumarse o restarse cantidades físicas que tengan las mismas dimensiones físicas. ¿Ves? Eso nos quiere decir. Es decir, todos los términos aditivos de una ecuación física deben tener las mismas dimensiones físicas. Así, el enunciado de este principio es: todos los términos de una ecuación que expresa una ley física deben ser dimensionalmente iguales. Es importante que tengan en cuenta. A ver, seguimos. ¿Qué más nos dicen? Las dimensiones físicas derivadas. Las derivadas nos dice que de las dimensiones fundamentales que tenemos, estas derivadas son la multiplicación, la división de esas mismas fundamentales. Por ejemplo, el área es longitud al cuadrado, ¿verdad? L por L y nos da L al cuadrado. El volumen sería L al cubo. La densidad, que es masa entre volumen, sería la masa. ¿Cuál es su dimensión? Es m, sería por L a la menos 3. De la velocidad, como bien sabemos, es distancia entre tiempo. Entonces la distancia, ¿cuál es su unidad? Como ya hemos visto, es L entre t. La t pasa arriba con un signo negativo, t a la menos 1. La aceleración es metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces sería lt a la menos 2. La fuerza, como saben, es masa por aceleración. Y entonces sería mlt a la menos 2. El trabajo, que es la fuerza por la distancia. Ya tenemos la fuerza que está aquí. Simplemente lo multiplicamos por la distancia, que es L. Nos daría esta forma, ¿no? ¿Verdad? La potencia, que es el trabajo entre tiempo. Entonces si dividimos entre tiempo, el trabajo nos daría ml al cuadrado por t a la menos 3. Y así seguimos pasando la presión, que es ml a la menos 1, t a la menos 2, la velocidad angular, que es t a la menos 1, el periodo, que es igual a t nada más, y la frecuencia, que es t a la menos 1. Generalmente yo les diría que sepan las primeras 6 o 7. Y ya luego, porque son las más comunes que se usan en los exámenes de admisión o de CEPRE que pueden hacer, pero tienen que saberlos. A ver, después de leído toda la teoría, pasemos a resolver unos problemas para que vean que estos problemas mayormente no son difíciles de este tema, salvo uno que otros, pero en los exámenes no tranquean mucho sobre este tema. Nos dicen el problema número 1. A ver, respecto de las propiedades del álgebra dimensional para el sistema internacional, indica las afirmaciones verdaderas o falsas. El 1, que nos dice L menos L es igual a 0, ¿será verdadero o será falso eso?
como ya hemos visto anteriormente, si tú restas longitud menos longitud, tiene que dar longitud, ¿verdad? Entonces descartamos la A, descartamos la C, nos quedaría las alternativas B, D y E. Seguimos en la 2. L más T es igual a T más L. ¿Será verdadero eso o no? Aquí puse un ejemplo para que vean. 8 kilómetros más 10 segundos es igual a 10 segundos más 8 kilómetros. No se puede sumar. Si tienen diferentes unidades, no se pueden sumar. Esto sería falso. Falso, ¿verdad? Sería falso, falso. Podría ser la B. Y la B sería la respuesta. Y sin siquiera resolver la 3. Pero veamos qué dice, ¿no? La pregunta 3. El seno de X es igual a 1/2. Si recordamos un poco de trigonometría, el seno de qué número, de qué ángulo es 1/2, es de 30 grados, ¿verdad? Entonces, si sacamos su unidad dimensional de 30 grados, ¿qué es? Es 1, ¿verdad? Como ya les dije arriba, de cualquier número, si ustedes lo sacan, sus corchetes, siempre va a ser 1. Entonces la alternativa sería la B. La B tendrían que marcarla si les viniera algún examen de ese tipo. A ver, en la siguiente pregunta, ¿qué nos dice? Indicar las expresiones dimensionalmente correctas e incorrectas. A ver, la primera dice aceleración. La aceleración es LT a la menos 2. Por ejemplo, tenemos a la gravedad, que es metros sobre segundo al cuadrado. Metros está expresado como L. Segundos es T. T está abajo, para pasarlo arriba tiene que ir con signo cambiado. LT a la menos 2 sería correcto. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Tendríamos la A, la B o la C. Solamente entre esos tres está la respuesta. Potencia. Nos dice la potencia será igual a esto. A ver, si vemos, la potencia es igual al trabajo entre tiempo. Entonces sería ml al cuadrado t a la menos 3. Pero aquí nos dice menos 2. Esto sería incorrecto. ¿Cuál sería la respuesta? Como ya pueden estar viendo, sin ni siquiera resolver todo el problema. ¿La fuerza es ml a t a la menos 2? Claro que sí, porque es masa por aceleración. La masa es m, y la aceleración es l a t a la menos 2. Entonces la respuesta sería la C. Así nada más. Son problemas que siempre hay que leer bien lo que nos pide y responderlas. A ver, aquí hay más problemas. En la expresión dimensionalmente correcta, esto es muy importante, nos dice que esta expresión es dimensionalmente correcta. A igual a K por C por B por E elevado a la K por T, donde A es la aceleración, C es una constante adimensional, B es velocidad, T es tiempo y E es la base de los logaritmos neperianos. Hallar la dimensión de K. Si eres nuevo en estos problemas o tal vez estás haciendo por primera vez una CEPRE o en la academia, probablemente empieces a resolver uno por uno. El primer paso siempre es poner entre corchetes a toda la ecuación que nos dice, a toda esa expresión, ¿verdad? Entre corchetes lo pones a todos. Y luego sacas sus dimensiones, usas un poco de álgebra dimensional, como dicen. De la aceleración ya te enseñé que es LT a la menos 2. Eso tienes que saberlo. Hay ciertas cosas que tienes que saber de memoria. Es LT a la menos 2. De K supongamos que es K, no sabemos. De C nos dice que es una constante adimensional. De cualquier constante, que eso nos quiere decir que es número, va a ser igual a 1. Por B, B que es la velocidad, y la velocidad ya sabemos que es LT a la menos 1, porque es distancia entre tiempo. Y la E, que es la base de los logaritmos neperianos. Para los que no sepan qué es la E es un número. Es un número nada más. Y esta E está elevado a un K por T. Aquí lo que tienes que entender es que tienes que ver que E está elevado a qué. ¿A qué puede estar elevado la E? Puede estar elevado a segundos, a kilómetros, o simplemente un E puede estar elevado a un número.
Si tu respuesta es que esto está elevado a un número, entonces lo lógico es que tú hagas que k por t tiene que ser igual a 1 cuando saques sus dimensiones, ¿verdad? K y t lo reemplazas, tiene que ser igual a 1. Entonces t pasa al otro lado como t a la menos 1. K sería igual a t a la menos 1. Sería la respuesta B. Eso sería cuando tal vez empiezas recién a estar llevando estos cursos, pero si ya tienes más experiencia, esto se hace simplemente en 5 segundos o 10 segundos en resolver este tipo de problema, porque lo importante aquí es que tú sepas leer qué es lo que te pide y qué es lo que debes hallar. Si no entiendes eso, vas a estar perdido y vas a demorar un poco más de tiempo, que es algo que en un examen de admisión o CEPRE el tiempo es muy valioso, así que no se debe de desaprovechar. Bien, pasamos a una siguiente pregunta y nos dice que el periodo de un péndulo está dado por la fórmula t igual a 2pi por L a la X por G a la Y, siendo t el periodo. 2pi es una constante numérica, es un número cualquiera. L es la longitud, ya vayan viendo cuáles son sus unidades. G es la aceleración de la gravedad. Hallar X y también Y. ¿Cuál sería la fórmula de proceder o la forma de proceder aquí? Sacamos sus corchetes a todos y luego salen sus unidades. De t, que es el periodo, ¿cuál es su constante, su unidad? Es t a la 1, ¿no? Que es lo mismo que t nada más. De 2pi sería 1. De L, que es la longitud, sería L elevado a la X por G, que es la aceleración de la gravedad, que es Lt a la menos 2, multiplicado por Y. Y pasaría a multiplicar a cada uno por una propiedad de los exponentes, ¿verdad? De álgebra, eso ya saben. Entonces, igualamos. Aquí es como si hubiera una L, pero elevado ¿a qué? A la 0, ¿verdad? Es como si estuviera elevado a la 0 y no afecta en nada la operación. Entonces igualamos. T1 sería igual a menos 2y, porque son los mismos t y t aquí. 1 es igual a menos 2y, entonces ¿cuánto tendría que valer y? Y tendría que valer menos 1/2, ¿verdad? Así por simple división nada más. Entonces ¿cuánto tendría que valer x? Si me dice que aquí, mira, misma base, x más y tiene que ser igual a 0. Por lógica, x tiene que ser igual a 1/2. Entonces vamos a las alternativas y vemos que x igual a 1/2 y y igual a menos 1/2. ¿Cuál sería la respuesta? La A, ¿verdad? Y los problemas así mayormente se resuelven de esta manera. Simplemente tienes que entender qué es lo que te pide. Tener ciertos criterios de álgebra básica, leyes de exponentes y todo eso. Y tener en cuenta que cada ecuación debe cumplir los parámetros, ¿no?, que se te indica. Si es dimensionalmente correcta, quiere decir que todas las unidades de esa ecuación son dimensionalmente correctas. Lo que nos quiere decir, que esa ecuación está bien ejecutada, bien hecha. Las mismas unidades que está a la izquierda, va a estar las mismas unidades a la derecha. Si en la izquierda me da kilómetros, en la derecha también tiene que ser kilómetros. Es lo que nos quiere decir. A ver, pasemos a un ejercicio más para que se puedan lucir. Esta es una pregunta de la admisión UNI 2021. Aquí cerca nada más. En la pregunta nos dice: la siguiente fórmula es dimensionalmente correcta. Y ahí nos muestra la fórmula. A es igual a sub 0 por coseno de un alfa por t al cuadrado más un beta
por x a la 1 medio, donde t es el tiempo, ya saben. Entonces, ¿cuál sería su unidad? Sería t. Y x el desplazamiento. ¿Desplazamiento qué es? Longitud, ¿verdad? Metros. Entonces sería L. Encuentra la dimensión de alfa entre beta. ¿Qué procedemos a hacer? Procedemos a hacer entonces la simple lógica, ¿no? Por ejemplo, como yo les decía, el principio del sentido común. Para que tú puedas sumar alfa teta al cuadrado más beta por x a la 1 medio, para que puedas sumar, por ejemplo, digamos que es 90 grados, ¿cuánto tendrían que ser alfa y beta, ¿no? Todo ese bloque tendría que ser, digamos, ¿no? 30 grados más 60 grados. Y al final, ¿qué son? Números, ¿verdad? Tienen que tener las mismas unidades. Las mismas unidades dimensionales para que se puedan sumar. De otra forma no se podrían. Por ende, supongamos que esto es alfa. Por t, sacamos corchetas a ambos, va a ser igual que beta por x a la 1 medio, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir esto. Sacamos sus unidades dimensionales, de a no sabemos, se queda ahí. De t sabemos que es el tiempo, así que sale t mayúscula. Como les dije, siempre las letras son en mayúsculas. T al cuadrado, b no sabemos, y la x es L, longitud, a la 1 medio. ¿Cuánto sería entonces? ¿Qué nos pide? Alfa entre beta. Beta pasaría a dividir y t al cuadrado pasaría ya con signo cambiado a la derecha, con signo cambiado. Entonces alfa entre beta sería igual a L a la 1 medio por t a la menos 2. ¿Cuál sería la respuesta? Buscamos t a la menos 2, t a la menos 2 y 1 medio, ¿verdad? La respuesta sería la C. Un problema bastante sencillo si tienes claro las propiedades que rigen en este tema. Si ustedes aprenden eso bien, pueden resolver, como ven, esta pregunta del examen de admisión de la uni. Muchos dicen que la uni es bastante difícil, pero como pueden ver, esto es una de sus preguntas que vinieron. Y ustedes, solo con saber lo que yo les he explicado anteriormente, podrían haber resuelto esa pregunta. ¿Y en cuánto tiempo? Menos de 1 minuto, incluso en 30 segundos o 20 segundos. Lo que importa en un examen, eso tienen que saber, un consejo antes de acabar, es que en el examen de admisión o de CEPRE lo que importa son las respuestas, no el procedimiento. No importa cómo llegues a la respuesta, lo que importa es que tú marques la respuesta correcta. Cuando ya estén en la universidad, ahí sí, ¿no? Va a ser importante que ustedes resuelvan bien la pregunta, que esté todo demostrado incluso. Pero en su examen de admisión o CEPRE, lo que importa es su respuesta, que marquen la alternativa correcta. Bien, eso sería todo. Si tienen alguna consulta, no olviden escribirlo debajo y yo estaré leyendo y respondiendo alguna pregunta que tengan. Eso sería todo por el tema de hoy y espero que les sirva y que puedan aprender un poco más sobre física preuniversitaria. Y así seguiremos enseñando demás temas que pueden servirle a ustedes. Así que no se olviden de suscribirse a este canal y darle un me gusta, que sería de gran apoyo para que este canal siga creciendo. Saludos y gracias.